Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema interesante que creo que mucha gente le puede gustar. Por lo menos lo que a mí me atañe, me han hecho muchas veces esta pregunta, que qué pasa si tenemos un psicópata o alguien en la familia tóxico, tipo con psicopatía o narcisismo o algo de esto, cómo defendernos, qué hacer, qué no hacer, y creo que es un tema realmente importante, que creo que no hay nadie que se libre de no tener a alguien, sea lo que sea, aunque sea un familiar lejano, o quizás un amigo, o alguien que tenga ahí sí o sí, ¿no? Y que no le atañe este problema. Entonces creo que es, no sé, ¿cómo podríamos hablar de psicópatas domésticos? ¿O cómo podríamos definir esto, Daniel? ¿Tú qué opinas? Bueno, si quieres llamarlos psicópatas domésticos, claro. Todos los psicópatas tienen padre, hijo, hermanos y tal, o casi todos, ¿no? O sea, no han nacido de un fermento o de un huevo, han nacido normalmente de una madre, ¿no? Y, o sea, son personas, ¿no? Entonces, mm, el problema de esta gente, el psicópata integrado es doméstico porque algunos viven con gente, o alguna parte de su vida, Claro, han vivido con sus padres, o tienen hijos, otros luego tienen pareja o hermanos. O sea que sí, 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 ¿no? si quieres llamarlos Claro, psicópatas se podría domésticos, claro. definir, claro. Y otra cosa, ¿crees que estos sujetos, tú crees que saben el daño que están causando a sus familiares? O por el contrario, ¿qué crees? ¿Que actúan en plan, así en plan animalesco? O porque, bueno, por aquello de que la confianza da asco y saco esa peor parte de mí, o lo hacen para torturar al familiar, para controlarlo. ¿Por qué crees que actúan así? ¿Por qué hacen esto? La primera pregunta, si conocen el daño que hacen, sí, normalmente. Las palabras que has utilizado en la pregunta son curiosas, pero creo que son apropiadas porque hay distintos tipos de personas. De ahí que haya distintas etiquetas que mucha gente se confunde. Trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía, sociopatía, narcisismo, tal. Digamos que son variantes del peor tipo de persona. Entonces, por ejemplo, algunos los que llamaríamos antisociales, los más burdos, yo creo que sí, que son un poco, como dices tú, animalescos. O sea, ellos actúan, no sé cómo decirlo, de forma, son muy básicos, son primitivos, o sea, son impulsivos. Bueno, así porque les sale. O sea, no Entiendo. es que ni siquiera sean conscientes, ¿eh? A lo mejor son conscientes después de las consecuencias. ¿No? Y después hay otros que son más tipo parásitos, más caraduras, oportunistas, que se aprovechan de su propia familia. Y después hay algunos otros que son los peores, que son los más manipuladores, sádicos, maquiavélicos, que estos son totalmente conscientes de lo que hacen. Eso sí. O sea que como en cualquier tipo de grupo humano hay grados. Hay gente que es más consciente y otra no tanto, pero en general no es que no sepan lo que hacen, ninguno de ellos. Solo que algunos son impulsivos y básicos y otros son más civilinos e inteligentes, Ujú. conscientes. En plan también, en plan que, claro, como, bueno, esta hija es mi hija, este es mi hijo, es mío y hago lo que me da la gana con ellos, ¿no? A veces también pasa, ¿no? Un poco en plan dominar y, bueno, como son míos, pues ya los tiranizo y luego puertas afuera, pues son angelicales, ¿no? La mayoría de ellos, por lo que yo he podido observar, tienen un poquito ese perfil tan horrible, ¿no? Bueno, tú ¿Cómo lo ahora ves? estás hablando de los padres, cuando son los padres. Yo ahora hablaba en Cuando general. son los Pueden ser padres, padres, tu o hermano, al tu revés, hijo. Pero si son claro, los o al padres, revés, o el hijo, claro. sí. Ujú. Pero los padres, cuando es un padre o una madre, depende también del tipo
personalidad que tienen, pero puede ser, sus hijos pueden ser su extensión, o sea, sus hijos están ahí para trabajar o para hacerle sentir orgulloso, para cumplir sus sueños o para ser su esclavo. Depende del tipo de persona. Y al revés también, es verdad, pero los hijos, naturalmente, aunque los niños que ya despuntan en psicopatía ya son difíciles desde pequeños, pero bueno, no tienen el mismo poder que un adulto. Todavía son un poco maleables, son moldeables. Entiendo, entiendo. Otra pregunta que te quisiera hacer. Aquellos sujetos que han asimilado o trivializado los más severos traumas, ¿vale? Bueno, esto es una pregunta que ya me viene de lo mío, de lo más interno. ¿Hay peligro que se conviertan luego también en aquello de lo que más han temido ser, ¿no? Lo que han sido los que le han dañado, o no sé, que se conviertan también, digamos, en psicópatas o en maltratadores a raíz de ese trauma y de haberlo visto como normal, ¿no? De algún modo, ¿tú qué piensas? Pues, depende de varios factores. A veces aquí nos movemos en la zona gris. O sea, no es fácil de responder. Mi opinión, por la experiencia, sería mayoritariamente no, pero resulta que a veces es sí. ¿Por qué? Porque depende de varias cosas. Primero, el tipo de la situación de esos niños, el tipo de abuso que han sufrido y a qué edad. Cuanto más temprano, peor. Y también, Peor. y también es verdad que hay algunos niños crecen asimilando como normal lo que han vivido, porque claro, es lo que han visto en su círculo cercano. No conocen otra cosa. Pues también Claro. depende de algunas personas sí que quedan dañadas, que quedan destruidas y algunos con mucha rabia y depende también de su carácter y otros crecen siendo personas más frías porque no han sentido nunca un vínculo, un apego seguro, sano. Pues sí, Ujú. la respuesta sería sí. Algunos pueden volverse, pero en la práctica, afortunadamente, es no, porque a menudo muchos niños que no han sufrido un buen trato por parte de sus progenitores, después son personas normales y empáticas y cariñosas, porque no quieren que nadie reciba el trato que se recibieron ellos. O sea que no, Claro. te he dicho sí y no. La mayoría de los casos creo que no, pero hay un pequeño porcentaje que sí. Por aprendizaje imitan lo que vieron. Vale, es que en este punto te lo digo porque los psicólogos que tratan luego a estas personas, ¿vale? Sí que insisten en que, es que no los ven casi como víctimas, sino como potenciales posibles futuros maltratadores y centran mucho la terapia en esto. Sin embargo, por ejemplo, Iñaki Piñuel, él dice que eso es un error muy grande y que hay que, ¿cómo se dice? Esa terapia hay que centrarla mucho más en que esas personas se valoren, porque tienden, según Iñaki Piñuel, tienden luego a aniquilarse y ser como muy complacientes, ¿no? Estas personas. Pero claro, otros psicólogos opinan lo contrario, que es lo que tú dices, que depende del caso y lo que no saben es por qué. En algunos casos se convierten en personas sumisas, ¿no? Y muy complacientes que se olvidan de sí mismo y en otros casos se convierten en lo mismo. Y no saben exactamente todavía por qué, dónde está ese clic, ¿no? Es Bueno, eso. no sé si decir por desgracia o afortunadamente que no lo saben, porque, También, porque también si es no verdad. sería ya lo último. Mira, lo que ocurre es que los niños vienen al mundo y no son una tábula rasa, no son una hoja en blanco. Ya traen información, ya traen una herencia que es su tipo de constitución física, carácter, temperamento, etcétera, ¿no? Y eso también Mm. influye. O sea, es como si tú crías a dos perros, tienes a un pitbull y a un Yorkshire. Misma educación, pero el temperamento es distinto de cada animal. ¿Me explico? Entonces ya van a reaccionar de forma distinta al mismo trato. Lo explico con Sí, el sí, ejemplo, sí. un ejemplo un poco simplista, pero para que se entienda, ¿eh? No, no, es así, es así.
Sí, en el fondo somos lo mismo, ¿no? Somos como un Sí, animal también. Tenemos la misma psicología. Y otra cosa, parece que hablar bien de la propia familia, ¿no? Y tenerla en un pedestal, eso lo hacemos básicamente todos. Es casi como un mandato moral mm, o yo qué sé, te diría casi religioso, ¿no? Hablar bien, siempre es que ahí está el cuarto mandamiento, ¿no? Que nos dice que honrarás a tu madre y a tu padre. mm. Entonces, cuando pasa eso, ¿vale? Es como que tú crees que tiene algo que ver con por qué estos hechos están tan ocultados cuando ocurre dentro de la familia. Se oculta tanto, quizás por esto que cara a la sociedad no está bien visto hablar mal de la familia. Esa es una de las razones, porque es tabú. Es prácticamente una traición hablar mal de la familia, ¿no? Pero últimamente está cambiando el tema. No por buenas razones, en mi opinión, es porque la nueva ideología que yo llamo siempre posmoderna degenerada promueve lo contrario, pero se ha ido al otro extremo. Ahora es un poco el caso de que tú puedes denunciar a tu familia por cualquier cosa. Pues, esa es una razón, pero no es la única. Hay otras. Por ejemplo, el hecho de que no se hable de estos temas a veces se debe al miedo que tiene la víctima. A veces simplemente es porque hay un apego. Si son por ejemplo, son tus padres y tú eres pequeño, son tus cuidadores. Tú dependes de ellos. Claro, es eso. Y también está la cuestión de que a veces hay vergüenza de explicar estas cosas. Y de hecho es bastante común. A mí cuando me consultan víctimas, cuando no está ese factor, aunque sea muy pequeño de la vergüenza, yo sospecho. A la gente le cuesta, cuando alguien te se presenta acusando a otro de todos los males sin ninguna vergüenza y explicando mil detalles, siempre pienso, ¿será verdad o no? Porque no es tan fácil calificar a otra persona de malvada. La gente duda también. Y después también, otro factor para mí es la falta de apoyo. ¿A quién se lo explicas? ¿Quién te va a escuchar? O sea, que son varios. Uno es el que dices tú. Es un tema todavía tabú, hablar mal de un familiar cercano. Pero hay otros. Eh, miedo, vergüenza, falta de apoyo, lo que he dicho ahora. El hecho de que a veces tú dependes de esas personas, son tus figuras de apego, no es tan fácil. Es complicado, sobre todo por lo que dijiste, ¿no? Porque dependes de ellos y entonces también lo normalizas, creo yo, y desarrollas incluso pues una admiración, ¿no? Hacia esa persona, porque ves luego, porque como hacen aquello, lo que tú explicaste el otro día del refuerzo intermitente, ¿no? Que ese familiar, o puede ser hermano, padre, tío, te da una de cal y otra de arena, entonces te quedas con lo bueno y dices, bueno, no puede ser tan malo. ¿Y cómo voy a hablar mal de él, no? Es un poquito esto también. Claro, Y porque eso la gente, claro, tendría que romper y decir, mira, voy a hablarlo. Y es muy difícil. La verdad que sí. claro, porque Y la mente, nuestra forma de funcionar, a veces tiene un sesgo cognitivo. O sea, nosotros vemos en la persona que es cercana a nosotros, vemos tres cosas malas y una buena, pero nos quedamos con la buena. O sea, nuestra mente quiere ver solo lo bueno. Y es eso, verdad. eso es por lo que funciona este refuerzo intermitente. Ellos te dan tres golpes y como saben que el cuarto igual va a hacer rebosar el vaso, no hay que pasarse porque no se puede ir, te darán algo bueno. O sea, eso es una táctica que no es, el nombre técnico es más bonito, pero en realidad no es nada nuevo. O sea, es la táctica de la zanahoria que se ha usado siempre. Por ejemplo, tenemos el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que, bueno, es un ejemplo ahora que pongo para que se vea, se pueda ver en qué puede derivar en el caso malo una persona que en su caso ha sufrido todo el rato ese abandono. Y bueno, en cierto modo, no maltrato, pero sí que sus padres estaban como ausentes, peleando, y se sintió abandonado y no correspondido. Y entonces derivó en eso, ¿no? En que mataba para retener,
Porque claro, aunque tú ves a los padres o al familiar hacer algo malo, tú lo quieres cerca porque dependes de él, otra vez de eso. Y a este le pasó, luego se convirtió en un psicópata que, para que no se fueran, los que quería tener cerca los mataba y los cosificaba, ¿no? Hasta ese punto puede llegar luego la historia, ¿no? Y claro, Así es que muy importante la familia, es las raíces. Pero es todo. de todas formas, el caso de Jeffrey Dahmer, ya que lo mencionas, como es un hombre famoso, podemos comentar. Era, porque lo mataron en prisión, ¿no? Pero bueno, el- este hombre seguramente tiene rasgos de psicopatía, pero también hay algo más. Es una personalidad compleja. También estaba su homosexualidad, que no sé si era aceptada al principio o no, por él mismo. En fin, eh, seguramente cómo sus padres se relacionaban entre ellos y con él influyó, pero no fue una causa directa de que se convirtiera en un asesino en serie. Fue una influencia. O sea, él no era, estaba en el límite, yo creo. No creo que fuera una... Casi todos los asesinos en serie están un poco pasados de vuelta, aunque sean personas cuerdas, entre comillas. Pues tuvo que haber otro más factores en el proceso para que llegara a pasar esto. O sea, porque igualmente una persona que nunca que quiere compensar esa falta de apego y retener a la gente, no llega a hacerlo de esa forma. Puede que se convierta en una persona dependiente, una persona manipuladora, pero llegar a invitar a gente para tener sexo de una noche y aprovechar y torturarlos y matarlos, ya no es tan normal. Desde luego, yo creo que la línea es muy delgada de pasar de ser una persona muy buena y noble a quizás eso. Debe haber ahí una línea muy delgada dentro de él, así que, porque, bueno, él era un tipo muy, lo describen como muy afable, servicial, Bueno, pero cómico. eso no tiene nada que ver, porque también se dice que de pequeño ya tenía algunas aficiones un poco extrañas, que son típicas del Sí, psicópata ya primario. correcto. En cuanto a lo de la simpatía, aún estoy por ver que la mayoría de psicópatas sean antipáticos, ¿no? La mayoría son simpáticos. Claro. Y son Siempre gente lo que, dices. y cuando están de buen humor, si es tu vecino y tú no lo sabes, dices, hostia, es el tío más majo de la escalera. Pero tú no sabes lo que Vaya han que hecho. qué peligro. ¿Qué te iba a decir? Al tratarse de familiares cercanos, se dificulta poder hacer frente a estos abusadores, claro. ¿Cómo nos defendemos? Esto es súper importante aquí que nos expliques. ¿Cómo hacemos frente a estos sujetos? Cuando se trata precisamente de eso, de nuestra propia madre, padre, hermano, abuelo, abuela, que es alguien que está totalmente cerca, ¿cómo hacemos frente? Si es que tenemos que hacer frente. Exacto. Esa es la primera pregunta. Todo depende, porque si son tus hijos pequeños, no puedes hacerles frente. O sea, es tu deber cuidarlos. Son tus padres, son ancianos, también tienes que cuidarlos. O sea, hay una parte también en estas situaciones hay que asesorarse legalmente. No puedes simplemente abandonar a otra persona de tu familia, en algunas ocasiones. Entonces, la respuesta es individualizada. En algunos casos hay que poner tierra de por medio, contacto cero, para siempre. Y en otros tienes que aprender a convivir con ellos. Y eso requiere paciencia, fortaleza, conocimiento. Tienes que informarte de con quién tratas. Eh, ¿Qué más? Límites. O sea, tienes que saber poner límites. Tienes que ser una persona, ¿cómo se dice? Coherente. O sea, con todo este tipo de personas, lo mejor, aunque ellos sean mentirosos, tú tienes que ser justo lo contrario. Tienes que ser coherente, correcto, tener unas normas, aplicarlas y razonarlas. No sé si me explico. Tienes que tener una guía tú, no a ellos. Ellos no siguen ninguna. Claro, es lo que has dicho, según el familiar. Y, ¿Eh? Y a veces ayudaría a darles la razón en según qué casos tú les... Eso de una teoría que yo tengo, que lo he dicho en algunos vídeos, ¿no?
que simplemente cuando estás en situaciones así, pues para quitarte, escurrir el bulto y para que vaya bien y que tú te salves de las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, un abuelo que se pone muy violento porque la nieta pues se pinta o se maquilla en exceso y bueno, opta para, y le pega, o yo qué sé, y opta por evitar ese comportamiento, le da la razón, sí, abuelo, mira, sí es verdad, tal, y simplemente, pues bueno, consigue una paz. ¿Tú crees que es buena idea a veces o quizás les aliente a ser todavía más dominantes? Es que es complicado, ¿eh? Acabas de dar la respuesta. Mira, esos son casos específicos, pero la mayoría de veces no. Cuando tú les das la razón, estás reforzando la conducta. O sea, ellos están aprendiendo una lección. Siempre que yo me pongo así, me salgo con la mía. Y a no ser que sea un caso de extremo de que hay violencia y a lo mejor en ese momento tienes que usar una triquiñuela para salirte para salvarte, pero en la mayoría de los casos no. La mayoría de las personalidades psicopáticas y tal, como familia, son personas que son molestas, siempre se meten en líos, siempre te decepcionan, siempre te crean conflictos, tal. Como eso es lo cotidiano, tú tienes que aprender a decir no. Porque si dices sí, como digo a menudo, tú le das el dedo, te cogen la mano, le das la mano, te cogen el brazo. La respuesta es no. Vale. Entonces, lo de quitarse simplemente del medio, quitarse del medio, ¿no? Para evitar el conflicto, no estar, evadir. ¿Cómo lo ves esto? ¿No? Escapar, No, intentar no que las situaciones no se produzcan de algún modo. ¿Esto podría ayudar? sí, pero depende del caso, del tipo de persona. Uno conoce hasta cierto punto a su familiar, porque pasa mucho tiempo. Entonces tú tienes que saber, hay algunos casos en los que hay que poner tierra de por medio. Yo lo he visto porque algunas personas me han pedido consulta, algunas personas ya dejaron tener contacto con su padre o con su madre para siempre. Pero es que era un caso extremo y no hay nada que hacer, porque no es una madre o un padre. A la gente le puede costar entender, a la gente que no le ha pasado esto. Que es una situación en la que tu madre o tu padre son tu enemigo, te hacen daño, aunque sea psicológico, aunque sea incluso a distancia, mediante mensajes. En ese caso, por pura autoprotección tienes que hacerlo. Que no es fácil para un hijo hacer eso. Pero en otros casos, tienes que aprender a sí, enfrentarte cuando hace falta y tienes que saber cómo navegar en la convivencia, que es un caos, sin que te afecte mucho, con cierto desapego. Bien. Y no sé, poner límites, lo he dicho antes, eso es muy importante. Claro. Pero los límites se ponen no sé, la aplicación práctica, no con la palabra. La palabra para esta gente no sirve. Cuando digo la palabra, quiero decir el bla, 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 el lenguaje. La palabra como palabra de honor, como tu promesa, eso sí que tienes que cumplirlo. O sea, hay Pero que ellos no poner lo los hacen. límites. Un niño que ya muestra cierto potencial, si no le empiezas a poner límites desde ese momento, al final, eh, antes de llegar a la adolescencia, ya es más poderoso que tú. Eso lo he visto varias veces. O sea, no son niños que se vayan a amedrentar, que teman el castigo como el resto. O sea, un padre y una madre normal, como no sepan manejarlo, están perdidos en pocos años. Eso ya empieza en la infancia, ese tiranismo, ¿no? Ya lo muestran en la infancia, ya tiene mucho de educativo. Y eso lo Y hablamos en otro vídeo. claro, ¿qué te iba a decir así? ¿Tú podrías decirme, no sé, del 1 al 10, por ejemplo, consejos
así que prácticos en plan hacer esto, 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 no sé si te se ocurre algo así. ¿Tú Yo qué me, harías? ¿Qué para- harías tú en esta situación, sea como fuera la situación? Sea la madre, el hijo. Unos consejos que serían aplicables para todos los casos. ¿Cómo actuar? vale. ¿Qué consejos darías? Yo me ¿Ya has apunté dado una, algo? me apunté una serie de consejos preparándome la charla de ahora, ¿no? Claro, depende de si hablamos de niños, de adultos, en fin, del parentesco que tengas, ¿no? Pero bueno, uno ya los he dicho. Paciencia. Porque con esta gente hace falta armarse de paciencia. Cierto desapego, que no es fácil, porque es tu familia. Lo tienes que aprender. Poner límites, ser realista. O sea, porque hay algunos padres que piensan, o al revés, o cualquier otro, o hermanos, lo que sea, que la terapia lo va a solucionar todo. Hay cosas que la terapia no va a solucionar. La terapia en general para mí está hecha para la gente que tiene problemas. Los psicópatas y los narcisistas puede ser. Los psicópatas yo no veo en qué tienen problemas. Los problemas los tienen los demás al tratar con ellos. Entonces, Eso, eso. otra cosa es tener fortaleza, saber desconectar. Es muy importante. Porque vivir con esta gente genera estrés. Aunque fuera tu hermano o tu hermana. Y si es posible, intentar averiguar, intentar conocer qué es lo que pasa. Porque va a parecer mentira lo que voy a explicar, pero algunos familiares tardan años en darse cuenta de que su familiar es un psicópata. Otros no se dan cuenta nunca. Entonces, ellos dicen, no, o piensan, no, es que es una persona muy especial, un poco problemática, siempre tiene mala suerte, siempre se mete en líos el pobre, yo qué sé, tiene mal carácter, debe tener problemas psicológicos, en fin, la gente normal lo justifica así. Rara vez ven el problema, eh, porque estamos hablando si hablamos del psicópata, estamos hablando de un depredador humano, pero ellos no lo ven, claro, es su familiar. Bueno, ¿y qué más consejos puedo dar sobre el tema? Por ejemplo, si se trata de niños, que el problema de los niños es que como no suelen tener, están indefensos, no tienen ayuda cuando se trata de su padre o su madre. Porque la principal ayuda tendría que ser uno de los dos. Pero a veces hay un padre o una madre que tiene esa forma de ser y la otra parte es sumisa, sigue su rumbo. O sea, es como su siervo o su siervo. Entonces, lo ideal para los niños, lo ideal sería que hubiera otra figura de confianza alrededor en la familia. Alguien que puede ver lo que pasa y le ayuda. Es la peor situación, la de los niños. Pues no tienen autonomía, tienen muy poca. Y cuando ocurre eso, los niños normalmente adoptan una especie de mecanismos de defensa. Algunos, como has dicho tú antes, se vuelven sumisos, otros se vuelven un poco como los padres, ¿eh? Otros se escapan al mundo de la fantasía, muchos tienen problemas después, enfermedades mentales, drogas, etc. Es una situación difícil. Cuando se trata de personas mayores, ancianos, digo cuando se trata de ancianos los que son los psicópatas, hay que Vale, vale. armarse de paciencia porque esta gente no mejora con la edad, lo que pasa es que pierden energía. O sea, no pueden realizar planes que ya no pueden cumplir, tiene que hacerte la vida imposible de otra forma. Pero bueno, lo hacen mediante el chantaje emocional, con sus lenguas viperinas, en fin, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, no ceder nunca a esos chantajes y, como son mayores, hay que tratarlos un poco como niños. Aún tú tienes que poner por encima de ellos y practicar un poco el desapego emocional, que no te afecte mucho su forma de actuar. Y después, en el tema de adultos, cuando es tu hermano o cualquier otro familiar, una cosa que me olvidé es que nunca hay que cubrir sus fallos. Eso lo hace casi todo. Casi todos los familiares acaban eh,
cargando con las responsabilidades del psicópata. Ha cometido un delito, ha cometido un fraude, a no sé qué, y ellos le pagan la fianza, le prestan dinero, en fin, le excusan. No, no, porque si lo haces así, él nunca se hace responsable de nada. ¿Y qué más? Ah, otra cosa que lo he dicho antes de pasada. Asesorarse legalmente, buscar un buen abogado. Porque en algunas situaciones los familiares tienen obligaciones legales. O sea, tú no puedes, si tu padre anciano vive contigo, tú no puedes de la noche a la mañana echarlo a la calle. Hay que saber cómo hay que hacer las cosas, porque a veces se requiere contacto cero, pero hay que saber cuándo puedes hacerlo. A veces se puede, otras no. ¿Qué más? Confrontación. Bueno, a veces hay que enfrentarse a ellos, claro. Ya, no, ya sea tu hijo adolescente o tu hermana o de lo que sea. O sea, tú a veces tienes que ponerte en tu sitio, porque si no ya dan por hecho y ellos piensan así, que es tu obligación defenderles, apoyarles, prestarles dinero, prestarles casa, prestarles el coche, lo que sea. Y no es así. Y en fin, y aparte de eso, lo de las reglas es importante y puedes informarte un poco cuando empiezas a sospechar de tu familiar, de qué tipo de persona es. Eso es muy importante porque te ayuda a entender. Cuando entiendes cómo es, también puedes hacerte una idea aproximada de cómo ellos ven el mundo, cómo se interpretan las cosas. Y conocer a alguien es, como decía Sun Tzu, en el arte de la guerra, si te conoces a ti mismo, conoces al enemigo, es victoria segura. Correcto, correcto, Y en este caso la victoria correcto. es vivir en cierta armonía, en la que se pueda, con el familiar. Claro, y buscar información, que para eso está tu canal. Porque te Sí, iba a preguntar también ahora, ¿cómo reconocer a un familiar de estos? ¿Cuáles son las señales definitivas? Porque claro, lo que decías antes, ¿y si está enfermo? ¿Y si es que tiene un problema? ¿Y si se le ha ido la pinza? ¿Cuáles son las señales definitivas de que estamos ante, ya sé que lo habrás dicho 30 veces ya o 300 en tus vídeos, pero para dejarlo en este vídeo un poco claro, si se trata de un familiar, ¿cuáles serían esas señales absolutas que dicen, vale, es un manipulador, un maquiavélico, un psicópata? ¿Qué piensas? eso que lo he dicho 1000 veces, pero nunca me voy a cansar de decirlo, porque hace falta decirlo. Entonces, Pues sí. primero, ahora voy a hacer una serie de rasgos generales, que no son todos, Ujú. son los más importantes. Por ejemplo, eh, tienes que detectar los indicadores de la psicopatía, que son crueldad, maldad, falsedad, la persona es falsa, es mentirosa, egoísmo, dramatismo, le gusta hacer números, dramas, a veces llora, a veces es talamero, pelota, cuando quiere conseguir algo, manipulador, crea problemas continuamente. Vale, esas son las cosas que hay que buscar, pero lo importante es que todo eso es estable en el tiempo. O sea, esas personas son así. A veces ahí tienen pequeñas temporadas donde parece que se ajustan a la vida normal, hacen un esfuerzo, pero duran poco. No son capaces de mantener el esfuerzo y vuelven otra vez. Cuando eso lleva años, 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 ¿cómo se dice? Blanco y en botella, leche. Claro. No se ve inmediatamente, claro, no se ve de un momento a otro. Es lo que decimos siempre, ¿no? Que se tarda en verlos. No es tan fácil. Y también se hacen mucho la víctima, ¿no? Mm. Siempre son las grandes víctimas. Siempre. O sea, a mí mira cómo me tratan, lo revuelven. Lo revuelven. El malo eres tú. El que los maltrata eres tú. El que les grita eres tú, ¿no? También eso quizás sea una buena señal para verlo. Sí, también, porque primero el victimismo es una forma de evadir la responsabilidad. Y segundo, el victimismo en ellos a algunos les parece justificado porque es verdad que se llevan muchas broncas y muchos castigos, pues por sus propias acciones. Obvio. Pero como ellos, su punto de referencia es eh,
¿cómo lo explicaría yo? Yo soy el protagonista de una película, todo el mundo exterior está en mi contra. Ellos lo ven así. ¿Por qué están en mi contra si yo solo quiero hacer lo que yo quiero, lo que me apetece? Ya. Por lo tanto, también esa actitud un poco infantil, ¿no? De no tener capacidad de ponerse en la piel de los demás, también es otra pista. Aquí se ve, y al hacerse la víctima también, pues también gana, digamos, simpatizantes, ¿no? Porque cuando tú vas de víctima, los demás sienten como la obligación de ayudarte, de consolarte. Entonces gana adeptos a él, gana seguidores, de algún modo, de la familia, ¿no? En esa familia, pues si el hermano de él, hombre, pues a lo mejor tiene razón ella, ¿no? O él, en caso de que sea un nieto o un sobrino. Y claro, de esa forma los convence, haciéndose la víctima, mira lo que me ha hecho. Por lo menos lo que he observado yo, que por experiencia personal, Sí, funciona así. sí, lo que ocurre es que la familia eso es distinto porque la familia ya se conocen normalmente. El victimismo, eh, perdón, cuando se trata de, yo qué sé, relaciones laborales, relaciones de pareja, cuando hay gente que no conoce al sujeto y este se hace la víctima, se gana simpatías enseguida. Pero en la familia ya están acostumbrados a que siempre meta la pata, siempre Eso cree sí, problemas y después venga llorando a pedir disculpas o ayuda. Pues eso ya no cuela tanto. Entonces, en ese caso, en la familia es más para evadir la responsabilidad o simplemente porque realmente ellos se sienten que les tratan injustamente porque no, no están siguiendo sus planes. Hay que entender esto. hay que Ellos tener son clara. como los niños pequeños. Un niño pequeño eh, hace algo incorrecto, tú le dices que no lo haga y le castigas, pero para él es injusto. O sea, Totalmente, sí. Sí, sí, es eso. solo que llega un momento que van creciendo y van adquiriendo, se van socializando, empiezan a darse cuenta de por qué no hay que hacer ciertas cosas. Pero psicópata no. Psicópata es totalmente, no totalmente, pero parcialmente inmune a la educación. O a la educación, a la socialización, más que a la educación. Porque puede formarse intelectualmente, eso sí. Pero a nivel ético, él no llega nunca a internalizar todas esas normas. Hay otra cosa Entiendo. que quiero comentar, que es que tratar con un familiar así tiene un precio. O sea, el precio es estrés, conflictos, problemas, decepciones, lidiar con engaños, en fin. De eso sí que no se puede escapar si tienes un familiar así. Y entonces, si nos produce todo esto, ¿vale? ¿Cómo superar? ¿Cómo podríamos superar ese trato y esa convivencia que hemos tenido con ese familiar tan destructivo y manipulador? ¿Qué podremos hacer para superar esto? ¿Qué cosas, qué consejos puedes darnos Superar, aquí? superar ¿a qué te refieres? A posteriori, cuando ya no vives con él. Claro, sí, cuando ya ha pasado, cuando ya esa persona empieza a notar en sí esos efectos que estás diciendo, tan devastadores, que empieza a no tener sueño, a estar temblando, a tener miedo, pánico, de todo, ¿no? Que empiece a su salud colapsar, porque eso también pasa, empiezan a enfermar. ¿Cómo podría superarlo? ¿Qué podría hacer? Es un poco así la pregunta. Ya sé que es complicado, ¿no? Pero tiene que haber alguna solución, Sí, algo. siempre hay alguna solución, pero no perfecta. Vamos a poner dos casos. El caso es que el familiar está presente. Entonces tú tienes una fuente de estrés, digamos que el factor patógeno está en casa, por llamarlo así. Entonces, tienes que aprender, primero, siempre lo repito, soy repetitivo en eso. Primero tienes que saberlo, tienes que saber por qué. O sea, saber que esto es una cosa que es continuada, lleva mucho tiempo así y no parece que vaya a mejorar, a pesar de las promesas. Familiares cuando las cosas van mal te dirán, no, yo voy a cambiar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Ah? Pero nunca hay una rectificación real. Entonces,
Si te das cuenta, entonces ya, por eso he dicho antes, hay que tener realismo. Ya puedes tomar medidas. Yo puedo esperar de esta persona hasta aquí. Por lo menos, si quiere hacer de su vida un caos, que no me afecte tanto a mí. Yo tengo que poner una barrera, unos límites. Y aún así, hay que saber que vas a lidiar con muchos daños colaterales. Eso por un lado, es cuando está presente, cuando ya no, por ejemplo, ha sido tu padre, tu madre, y ya eres adulto, ya no vives con ellos. Entonces, el mejor consejo es intentar alejarte emocionalmente, si no físicamente, o ambas cosas, aunque sea triste, pero bueno. Ya tienes que aprender a... Es duro, pero a veces hay algunos casos que tienes que pensar que ese familiar no te conviene. Eh, es como si tuvieras, como digo siempre, una raíz de las que tú naces, de donde tú has salido, hay una raíz que está podrida. Entonces, tienes que intentar cortarla, que no siga infectando el resto de tu vida. Y bueno, se puede hacer. Correcto, correcto. Incluso aunque haya cierta convivencia, se puede aprender a lo que he dicho antes, a no tener expectativas, cuidarte a ti mismo, poner límites, saber cuándo hay que alejarte, saber cuándo tienes que enfrentarte, en fin. Eso es un arte que se aprende con la experiencia. Pero bueno, que no es, siempre va a ser desgastante tratar con esta gente. Ojalá hubiera Y a veces una se da, solución. pues sí, no, no es tan fácil. A veces te das cuenta, a lo mejor 30, 40, 50 años después, Mm. ¿no? Cuando ha pasado en la infancia, por ejemplo, que has estado defendiendo a esa persona, idealizándola, pese a todo, y luego te das cuenta, de repente, un día, alguien te lo dice, no sé si te acuerdas de nuestra conversación, Sí. y oye, esto, te abren los ojos y dices, ahí va, pues sí, y lo he estado idealizando, y en realidad te da un santo hijo puta, ¿no? O una hija de puta, depende. Y te das cuenta y despiertas y dices, ¿qué estaba haciendo? Eso ocurre porque realmente llevas la venda en los ojos de la idealización toda la vida, cuando es alguien tan cercano. Es muy devastador. Cuesta muchísimo darte cuenta de eso y duele, Mm. porque, claro, como tú me dijiste a mí, ¿no? Lo puedo decir, que me dijiste, bueno, esa persona habría que escupirle encima de la tumba o algo así me dijiste. Y yo recuerdo todavía el efecto que me hizo por dentro, que dije, no, por favor, que si yo le quiero, ¿no? Pero luego dije, ahí va, pero es que lo estás viendo a través de los ojos de alguien que es un experto, te está diciendo realmente lo que hay. Y ahí me di cuenta que estaba sumergida en algo que me había intoxicado toda la vida, ¿no? Por eso es tan importante que los oyentes que nos están escuchando, pues que tomen, que se enfrenten, creo yo, que se enfrenten y analicen realmente lo que hay. Que no lo hagan desde la compasión. Ay, es que es mi padre, es que es mi madre, es que claro me quiere bien, es que está enfermo, sino que hagan cerebralmente algo y lo miren como es, ¿no? Y por último, bueno, por último, podemos seguir charlando. ¿Dónde buscan ayuda? ¿Qué profesionales puede haber para esto? Porque claro, ir a la policía directamente, en caso de niños, profesores, psicólogos, los psicólogos no los veo muy preparados. No, ¿Dónde podrían encontrar? es que además Complicado. a veces es difícil de probar qué es lo que quieres explicar. Un niño, sobre todo, ¿cómo se va a explicar? ¿Y a quién? Pues no es nada fácil. Eh, incluso profesionales. A veces a mí me preguntan, me dicen, oye, ¿conoces algún psicólogo que trate el estrés postraumático porque he convivido con tal? No sé. Yo sé que hay alguno, yo no lo conozco. Y no sé exactamente el porcentaje de éxito que tiene. O sea, yo conozco a uno muy famoso que es un gran profesional, no voy a decir el nombre, pero bueno, todo el mundo lo menciona. A mí me encantan sus libros, creo que lo hace perfecto. Ahora bien, a mí me gusta abrir los ojos a la gente. No existe ninguna terapia infalible para nada. Caso por caso, cada uno tiene que encontrar el método. De todas formas,
los psicólogos hoy en día ya conocen al psicópata. Ellos están formados ya, al narcisista y tal. Pero es en la teoría. Pues en la práctica, por lo que yo he visto, no, porque me han consultado un montón de psicólogos. Pues para explicarme casos en los que yo decía mientras me hablan, como tú me explicaste, ¿no? Yo te di mi opinión en base a lo que tú me dices, yo no sé otra cosa. Y cuando me atrevo a dar decir algo como que te dije a ti es porque lo veía bastante claro. Pero si no, simplemente intento que abran los ojos. Porque no quiero meter la pata tampoco, ¿no? Pero en el caso de estos psicólogos me explicaban sus casos y algunos eran tan claros que decían, bueno, ¿cómo puede ser que no te des cuenta? Porque el psicópata es así, es una especie de mago, en el mal sentido, magia negra, Correcto. hablando de forma simbólica. Ellos te envuelven y no ves bien. Ves todo a través de una especie de niebla. No ves claro. Totalmente. En cambio, Totalmente. otro desde fuera sí. Otro desde fuera que pudiera estar ahí Exacto. con unos prismáticos viendo, diría, hostia, sí, se lo está engañando. Por eso para mí fue tan importante, porque yo llevaba esperando básicamente toda la vida que alguien me dijera lo que tú me dijiste. Y me lo dijiste tan claro y tan conciso que me descolocó, lo reconozco, me descolocó, pero desde ese día es como si de repente viera todo muy claro. Empezaron a llegar las informaciones y eso un psicólogo no te lo hace. El psicólogo te escucha, se sienta, se cruza de brazos, te escucha, te asiente, pero no te dice las cosas, no te dice, no te da una solución, no te habla claro. Y esto es lo que tanto me gusta en tus vídeos y en tu trabajo, que en todos ellos he encontrado siempre algo claro, una respuesta, que tú siempre estás dando respuestas, soluciones. Y esto no se ve tan fácil por ahí. Bueno, Y te es lo importante agradezco, hacerlo, creo yo. te Hombre, a mí me has agradezco, ayudado muchísimo. te agradezco el halago en el fondo, pero yo también es que soy un poco más loco que los Bueno, psicólogos, soy un poco más atrevido. O sea, pues no bendito sea estoy eso. constreñido ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El código de los psicólogos. Yo, para bien y para mal, lo suelto. Entonces, a veces me puedo equivocar también. Pero lo que sí que sé es que la gente aprende cuando se identifica con lo que le dices. Cuando dice, ostras, este tío está hablando de algo que a mí me ha pasado. Entonces te escuchan. Y cuando ven que tú explicas algo eh, que conoces de forma directa y lo explicas con claridad. No le das mil vueltas, ¿no? No como estos youtubers expertos en el tema que empiezan el vídeo y te dicen, hoy os voy a explicar 10 secretos de cómo detectar al psicópata. No olvidéis darle al botón de Sí, me gusta y cuando llevas 15 minutos escuchando, te empiezan a soltar algo, pues dices, joder, pues esto lo he escuchado ya 1000 veces en otro sitio. ¿Lo explico? exacto. A mí me da mucha rabia eso. Y a mí también. Sí, no, tú nunca lo has hecho. No he visto ni un solo vídeo donde desde el principio, desde la primera palabra hasta el final, has dicho todo claro. Sí, Y es porque como si quisieran ahí alargar, alargar, para tenerte ahí, para cobrar, ¿no? Para que hagas el clic y mantener tu atención, pero no te están ayudando. sí, no lo critico Cosa porque que, bueno, sé que es parte del marketing. Yo supongo que ellos hacen lo que piensan que tienen que hacer. Yo, como soy loco en todo, o sea, voy a mi aire, lo hago a mi manera. Eh, eh, a veces también me equivoco, como todo el mundo, pero bueno, por lo menos, bueno, por lo menos es honesto normal eso. lo que hago es honesto, es lo que yo pienso. Ahí va. Y en este Correcto, caso, correcto. cuando la gente me consulta, pero pocas veces me han consultado, muy pocas, sobre, por ejemplo, ¿es mi hijo un psicópata o tal? O mi hija, ¿no? Algunas veces, pero pocas, ¿no? Casi todo, 80% de las consultas son por parejas. Pareja. Y debe ser también, en parte, por lo que tú decías al principio, porque hay un tabú en hablar de tu familia así, delante de un extraño. Tiene que ser algo muy grave que están tan desesperados que ya te dicen, bueno, es que no sé qué pasa. Pero en general, igual que tú cuando me contaste lo que acabas de explicar, tú, Sí, mi intuición me decía que tú
tenías ganas de explicárselo a alguien. Pero no a cualquiera. Tenía que Bueno, ser pero para mí yo que solo te confirmé no lo que tú sé, pensabas, creo. Lo que tú intuías yo lo confirmé, nada más. sí, sí. Pero claro, no todo el mundo puede ver eso. Yo te vi capaz de eso. Además, los oyentes no lo saben, pero cuando se tiene delante a Daniel, te mira a los ojos y te lee por dentro, ¿eh? Eso no lo veis en los vídeos, pero ya os lo digo yo, te lee, pero es como te hace como una radiografía. Entonces, claro, yo ya sentí que me ibas a entender. Y sí, sí, me dijiste justo aquello que yo no me atrevía a decir, que lo tenía ahí en el corazón, pero que no iba, no podía hacer frente. Te censurabas ese pensamiento. Correcto, tengo aquí a Dan. Lo censuraba por el daño que hacen cuando es un familiar tan directo, el daño que te llega a hacer porque tú le idealizas. Tú no quieres verlo y pasan 40 años y no lo quieres ver. Y este es el problema tan grande por el cual muchos aguantan y aguantan y aguantan. E incluso esas personas llegan a morir y le llevan flores a la tumba y no son capaces de... Y lo peor de todo, se culpabilizan ellos. Es decir, dicen, yo provoqué que esa persona fuera así. Yo soy la causa, porque eso pasa. A mí me pasó, sin tener culpa. Ahora sé que ninguna, obviamente ninguna. Pero tú te culpabilizas el simple hecho de que tú estabas ahí o que tú hayas nacido. Porque claro, si te lo dicen, ¿no? Es que claro, es que tú estás ahí y tenemos que hacernos cargo de ti, por eso pasa esto o hay esta discusión. El niño lo asimila como si fuera él el eterno, en alemán se dice Sündenbock, ¿cómo se dice aquí? Cabeza de turco. Es la cabeza de turco en realidad, pero él se ve como el causante de todo eso. Entonces, claro, para que alguien te lo haga ver, es tan difícil. Por eso es tan importante estos vídeos que tú haces y hablar de todo esto, porque la gente no abre los ojos tan fácil. No, incluso... Yo lo hice por tus vídeos, ¿eh? ¿Mm? Bueno, me alegro. Al ver muchos de ellos, sí, sí, tiene mucho que ver y fue también porque entramos en contacto, porque yo te descubrí a ti y me ayudó tanto, me quedó tan claro, digo, wow. Y ya luego ya me confirmaste en persona que sí. La mayor ayuda que recibí fue tuya. Mira tú, de verdad. Bueno, yo me alegro. No me importa. Yo sé que Sí, sí. dediqué un vídeo solo al tema que creo que le llamé Conocer la verdad. O sea, conocer la verdad a veces no es agradable, pero es la única forma en que tú puedes cambiar las cosas. O sea, en la que tú puedes entender y saber hacia dónde tienes que ir. Porque si no pasa lo que has dicho tú, pasas toda una vida bajo el yugo de esta gente, y mueren y todavía no lo sabes. Tú piensas que eres tú el culpable todavía. Por eso he dicho que hay gente que no sé, que tiene un familiar así Y y mueren, no lo descubren nunca. Nunca. Es que es lo raro. claro, claro, y mueren, y lo que tú me dijiste, que me lo dijiste, y todavía tiene poder sobre ti, Mm. incluso muerto. Me No me acuerdo que acordaba. me dijiste esas palabras, deja de que tenga poder sobre ti, deja ya de darle el poder, me dijiste. Y Es ahí verdad, me di no me cuenta de acordaba. todo. Sí. Es bueno que me Bueno, recuerdes eso pues no sé. porque es cierto. A Sí, veces sí. incluso después de muerto o en la distancia, ellos tienen poder. Es como los hilos, tienen los hilos de la marioneta. Entonces, hay que quitarles el poder, que es ganar la libertad, nada más. Es que es natural, es un derecho natural de cada ser. Y no, Claro. bueno, cada Yo ahí, persona es libre de tener las creencias que quiera, pero no justificarlo, lo que no se puede justificar. Porque hay gente que te dirá, no, pero ellos hacían lo mejor que podían, ellos no sabían. Bueno, en fin, hablamos de adultos y que están más o menos en sus facultades mentales, como la mayoría de la población. Precarias, pero las tienen. Entonces saben lo que está bien y lo que está mal. Pues no se le puede quitar responsabilidad. Si no, usando ese razonamiento, tendríamos que quitar a todo el mundo que está en la cárcel y ponerlos en libertad. Porque todos han tenido dificultades en el pasado y no saben lo que hacen y no sé qué, no sé cuánto. Nada, nada de eso. Todo el mundo lo sabe.
Pues sí, obviamente que sí. Todo el mundo tiene esa capacidad de discernir, ¿eh? Está clarísimo. Y lo importante es ver lo que están haciendo con claridad y no dejarte cegar por sus caramelitos, que cada vez que, en mi caso, ¿vale? Esa persona la liaba, porque la liaba por todo lo alto en la familia, al día siguiente lo trataba de arreglar y decía, venme, ahora te compro esto, ahora vamos a hacer esto y lo arreglamos, ¿no? Por ejemplo, te cuento así para que los oyentes puedan saber, ¿no? Esa persona, ¿no? En mi caso, no me importa explicarlo. Teníamos unos patos, ¿vale? Patos, ¿no? Animales. Y en una de sus neuras, esa persona le cortó el cuello a los patos, delante nuestro, ¿vale? Nos cogió por aquí, nos situó delante de los patitos y fue porque se murió la pata, la hembra, ¿vale? Y bueno, un miembro de la familia vino a decir, se ha muerto, porque se envenenó. Bueno, no viene al cuento, porque había echado una persona un veneno para caracoles y se comió un caracol. Entonces nos cogió por aquí esa persona y nos situó delante de los patos y dice, esto es lo que pasa cuando muere la hembra. Perdón, el macho había muerto, perdón, no estoy explicando mal. Había muerto el macho. Dice, esto es lo que pasa cuando muere el macho. Entonces cogió la hembra y le cortó el cuello. ¿Vale? Lo agarró así y le cortó el cuello delante nuestro. Imagínate. Al día siguiente me coge a mí, concretamente a mí, no a mi otro miembro de familia, y me dice, ven, no te preocupes, vamos a comprar patitos nuevos. Vamos a comprar otros patitos, no pasó nada. Y me llevó a comprar patitos nuevos. Imagínate cómo me quedé, ni abrí la boca. Esa es una de las tretas, ¿vale? Y en esas tretas, pues siempre hay eh, una buena o mala, una terrible y otra muy buena, ¿no? Y bueno, solo quería añadir una cosa de que cuando se trata de niños, aunque ya hicimos tú y yo un vídeo en verano, creo que fue, por el tema, entonces, ya recomendé eso, cuando se trata de niños que ya muestran rasgos de alerta, pues hay que tener mucho cuidado en la educación, porque es el único momento en el que se puede alterar un poco el rumbo que lleva. Se puede, no digamos que se va a hacer de ellos una gran persona, pero bueno, puede hacerse una persona normal, ¿no? Entonces, primero, como es difícil instaurar empatía en ellos, en algunos de ellos, porque algunos sí que tienen dificultades neurofisiológicas, o sea, ya su cableado es un poco distinto, algunos, ¿no? Por lo menos hay que intentar instaurar un cierto vínculo entre padres e hijos. Y eso se hace pasando tiempo con ellos, jugando con ellos, etc. Y usar premio-castigo. O sea, las conductas positivas hay que premiarlas. Cuando se comporta mal hay que aplicar un castigo, pero siempre hay que primar el premio. O sea, el premio tiene preferencia. Tiene que predominar la recompensa, porque es cuando ellos, este tipo de personas, o niños en este caso, aprenden más, porque les conviene. O sea, ellos aprenden así. Y, Entiendo. y que la disciplina en casa sea clara y correcta. O sea, tiene que haber unas reglas, cumplen y tienen que tener lógica para ello. Y ya por último, hay que intentar conocerlos para poder encaminarlos a hobbies, aficiones que sean prosociales, que a ellos les gusten y que además sean positivas. Que puedan desplegar toda su capacidad de liderazgo, de dominación, de control, de ganas de ser el protagonista, pero de forma que no hagan daño. Hombre, Y otra cosa para acabar es que hemos hablado de los familiares cuando tienes un familiar psicópata. Un tío, un padre, una madre, un hermano, un hijo, ¿vale? No es el fin del mundo. O sea, se puede vivir con el tema. O
Es mala suerte, pero en la vida hay cosas que son injustas y le pasa a todo el mundo y hay que saber reponerse y saber navegar la situación, ¿no? O sea, no quiero dejar un mensaje negativo para acabar. Pueden hacer cosas. Bueno, en ese punto también decir que, a ver, yo también soy una que lo ha vivido, ¿no? Y yo creo que he reconducido bien mi vida, creo, dentro de lo que cabe, pues creo que soy una persona bastante resuelta y bueno, que esto es algo que le pasa casi a todos. O sea, ¿quién no hay, quién no hay por ahí que no tenga algún familiar tóxico, aunque sea un familiar lejano o algo? Yo creo que en todas las familias hay algún personaje. Creo que pocos se libran que digan, ostras, mira, mi familia es perfecta, todos son unos seres de luz. Siempre hay alguna manzana podrida ahí, ¿eh? Con lo Sí, cual, pero bueno, una cosa es que sea en tu familia cercana y otra cosa es que sea un familiar claro, porque en ese caso no te afecta mucho. no, claro, eso sí. Pero incluso familias cercanas, familiares cercanos, yo conozco muchísima gente. Es que te diría que de 10 personas, 6 o 7 tienen familiares tóxicos cercanos, ¿eh? Es increíble cómo esto abunda hoy en día. O siempre ha sido así y no lo hablaban, no lo sé. Lo que decíamos, ¿no? Bueno, sea Una como cuestión de número. sea, la entrevista ha sido súper grata y te la agradezco mucho, tenía muchas ganas de hacer este tema contigo. Pues muy importante. Y gracias por todo y nada, nos vemos en una próxima. No sé Pues si te ha quedado algo por decir. nada, ya he dicho todo lo que quería decir, solo darte las gracias a ti por la idea que fue tuya, ¿no? Sí, fue tuya. Ahora sí me la iba apropiando. No. Era una idea de la gente en general. Y, Pues nada, pues genial, como siempre. Hasta la lo próxima. mismo digo, un placer. ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Cuídate. Cuídate. Un beso. Chao.